Bienvenidos a mi canal. En este video tutorial les voy a mostrar cómo tejer estos gorritos a crochet. He utilizado el punto araña que le da esta bonita textura. Para el tutorial les mostraré cómo hacerlo en esta talla pequeña que es para bebé de 6 a 12 meses. Pero te voy a mostrar una tabla de medidas referenciales para que puedas hacerlo con cualquier grosor de hilado y tejerlo en la talla que tú prefieras. Sin más, te muestro la tabla de medidas, los materiales y el paso a paso. Estos son los materiales que necesitaremos. Yo voy a utilizar este hilado que está recomendado para un ganchillo de 5 milímetros y voy a utilizar el de 5 milímetros. También necesitaremos un marcador, cinta métrica, tijera y aguja lanera. Comencemos. Empezamos haciendo el elástico del gorro, hacemos un nudo y tejemos un número de cadenas que correspondan al ancho del elástico, en mi caso para 3 centímetros. Completadas las cadenas, nos saltamos una cadena y a partir del siguiente vamos a tejer puntos deslizados insertando el ganchillo solo por estas hebras. Entonces aquí hago el primer punto deslizado y continuamos. Terminada esta primera hilera, hacemos una cadena, giramos y vamos a seguir tejiendo puntos deslizados, pero solo tomando la hebra de detrás. Allí vamos tejiendo los puntos deslizados. Terminamos la segunda hilera, hacemos una cadena, giramos y continuamos tejiendo puntos deslizados solo por la hebra de detrás. Así vamos tejiendo todas las hileras necesarias hasta alcanzar los centímetros de circunferencia. En mi caso unos 43 centímetros para la talla de 6 a 12 meses. He terminado de tejer este elástico. Para tomar la medida de circunferencia debemos estirar un poco. Por ejemplo, este elástico así sin estirar mide 35 centímetros, pero cuando lo estiro un poco alcanza los 43 centímetros que necesito. Así debemos tomar la medida. Ahora vamos a unir este elástico. Hacemos una cadena más. Tomamos el otro extremo y vamos a unir con puntos deslizados. De este lado tomando solo esta hebra. Y del otro lado en estos espacios que vemos acá. Ahí insertamos el ganchillo y unimos con punto deslizado. Así de esta manera. Terminada la unión, giramos el tejido. Aquí hacemos una cadena para dar altura al punto en esta primera vuelta. En esta primera vuelta vamos a tejer puntos bajos en estas hileras de espiguitas que vemos acá y esta siguiente hilera que es como un canalcito que está hundido. Ahí vamos a tejer. Vamos tomando esta hebra para ir escondiéndolo. Entonces, aquí en esta primera espiga, en ese espacio, tejemos el primer punto bajo. En el siguiente, tomando solo esta hebra, tejemos el segundo punto bajo. Ahora nos saltamos una hilera y volvemos a tejer en el siguiente.
un punto bajo y en la siguiente hilera el segundo punto bajo. Nos saltamos una hilera, un espacio y continuamos tejiendo de esta manera. 2 puntos bajos y nos saltamos una hilera, un espacio, teniendo en cuenta también que debemos terminar en un número par de puntos. Estoy en la parte final de esta vuelta y como les dije debemos terminar en un número par. Aquí me corresponde saltar esta hilera y tejer un último punto bajo, pero terminaría en un número impar. Entonces lo que voy a hacer es ya no saltarme esta hilera, sino que lo tejo ahí nomás, un punto bajo y aquí el siguiente punto bajo. De esta manera ya terminé con número par de puntos. Ahora vamos a iniciar esta segunda vuelta. Aquí no vamos a unir con punto deslizado, sino que directamente en este primer punto vamos a tejer un punto bajo. Hacemos 2 cadenas y ahí en ese mismo punto tejemos otro punto bajo. Aquí puedes poner un marcador para que sepas dónde inicia la vuelta, porque vamos a tejer en espiral. Entonces nos saltamos un punto y en el siguiente vamos a tejer nuevamente un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto otro punto bajo. Nos saltamos un punto y en el siguiente repetimos punto bajo, 2 cadenas y en el mismo punto otro punto bajo. Así vamos tejiendo toda esta vuelta. Y aquí en la parte final nos saltamos este último punto y pasamos directamente a este primer motivo. Allí en el espacio de las 2 cadenas insertamos el ganchillo y hacemos un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo espacio otro punto bajo. De esta manera comenzamos la segunda vuelta y con el marcador te vas a guiar donde comienzan las vueltas. Pasamos al siguiente motivo al espacio de las 2 cadenas y repetimos un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo espacio otro punto bajo. Pasamos al siguiente motivo y continuamos tejiendo un punto bajo, 2 cadenas y otro punto bajo en el espacio de las 2 cadenas. Así continuamos tejiendo toda esta vuelta. Estoy terminando esta segunda vuelta y nuevamente nos pasamos directamente a este motivo. Allí en el espacio de las 2 cadenas tejemos un punto bajo, 2 cadenas y otro punto bajo en ese mismo espacio. De esta manera vamos haciendo las vueltas en espiral, avanzar hasta alcanzar la altura del gorro y comenzar las disminuciones. Ya avancé con el tejido. Para la talla que estoy tejiendo, antes de comenzar las disminuciones, el gorro debe tener una altura de unos 11 a 12 centímetros, contados desde el elástico. Este mide casi 12 centímetros. Entonces aquí iniciamos las vueltas de disminuciones. En esta primera vuelta, aquí en este espacio de las 2 cadenas, vamos a tejer 2 puntos bajos. Quitamos el marcador y colocamos aquí en el primer punto de esta vuelta de disminución. Pasamos al siguiente motivo y volvemos a tejer en ese espacio de las 2 cadenas 2 puntos bajos. En el siguiente, en el espacio de las 2 cadenas, 2 puntos bajos. Así continuamos tejiendo en esta vuelta.
Completada esta vuelta, quitamos el marcador y allí en ese primer punto hacemos un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, colocamos nuevamente el marcador en ese primer punto y aquí vamos a hacer una disminución. Vamos a insertar el ganchillo así de esta manera y tomamos el otro punto, esta hebra, solo las hebras delanteras. Allí tomamos hebra y hacemos un punto bajo. Así ya hemos hecho una disminución. Pasamos al siguiente punto, hacemos nuevamente uno, en el siguiente 2 puntos bajos y volvemos a hacer otra disminución. Insertamos el ganchillo solo por la hebra delantera y tomamos del siguiente punto la otra hebra delantera. Tomamos hebra y hacemos un punto bajo y está la segunda disminución. Así vamos a hacer todas las disminuciones que alcancen en esta vuelta. Cada 2 puntos una disminución. Bien, terminé esta vuelta de disminución. Quito el marcador allí en ese primer punto. El inicio de la vuelta hacemos un punto bajo, colocamos nuevamente el marcador y en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto. Aquí ya no hacemos disminuciones. He terminado esta vuelta y estas son las 2 vueltas que vamos a repetir siempre. La primera vuelta, cada 2 puntos una disminución y la segunda que tejemos punto sobre punto. Entonces aquí volvemos a repetir, quitamos el marcador en este primer punto, tejemos un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Colocamos el marcador en ese primer punto y aquí hacemos la primera disminución, tomando siempre las hebras delanteras de los 2 puntos. Allí hacemos un punto bajo. Volvemos a hacer nuevamente, tejemos 2 puntos y aquí en los 2 siguientes puntos hacemos la disminución. Y en la siguiente vuelta tejemos un punto bajo sobre cada punto. Así continuamos repitiendo estas 2 vueltas hasta alcanzar los 3, 4, 5 centímetros de disminuciones de acuerdo a la talla que estés tejiendo. Avanzado con las disminuciones, como esta es una talla pequeña, aquí ya me correspondería hacer la última vuelta de disminución. Esta vuelta de disminución la vamos a aplicar para todas las tallas. La vamos a hacer de la siguiente manera: un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución. Entonces aquí quitamos el marcador, marcamos el inicio de la última vuelta y aquí en este siguiente hacemos una disminución, un punto bajo y luego una disminución. Así hacemos esta última vuelta. Completada esta última vuelta, cortamos la hebra, la dejamos un poco larga, cerramos con una cadena, quitamos el marcador, enhebramos la aguja lanera y vamos a cerrar esta parte de arriba. Insertamos la aguja lanera tomando solo las hebras de delante, de esta manera.
de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, en zigzag. Dada toda la vuelta, ajustamos un poco allí, pasamos la aguja hacia adentro, giramos el tejido y aquí ajustamos bien. Ajustamos bien. Hacemos todos los nudos que creas conveniente. Y escondemos las hebras. Cortamos hebra, giramos el tejido y así es como se ve la unión en la parte de arriba. Ahora le puedes poner el pompón que tú prefieras. En mi caso ya tengo el mío hecho de la misma lana. Si gustas, en la caja de descripción te dejo el link para que veas cómo yo hago los pompones. Y bien, así es como ya queda completamente listo este gorrito. Espero que les haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale like al video y suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Bendiciones.